La cajera miró mi identificación, luego la tarjeta de débito en mi mano, y después a mí de nuevo. Lo hizo 2 veces. Recuerdo que me quedé mirándola, totalmente confundida. ¿Hablarme de qué? 3 días antes, me había casado con Daniel García. Había sido una boda sencilla en el juzgado, seguida de una cena con nuestras familias. Nada en aquel día sugería que mi vida estaba a punto de cambiar. Daniel siempre había parecido un hombre corriente. Conducía un coche azul viejo con el parachoques roto, vestía ropa barata y nunca hablaba de dinero. Cuando salíamos a cenar, estaba perfectamente contento con dividir la cuenta. Nunca le di mucha importancia. De hecho, esa era una de las cosas que me gustaban de él. Yo tenía 37 años, era maestra de 4º grado y hacía tiempo que había superado la edad de creer que un coche de lujo o un restaurante caro demostraban algo sobre una persona. Daniel parecía amable, paciente y genuinamente devoto de su hija, Sofía, que una vez había sido una de mis alumnas. Después de casarnos, Daniel me entregó una tarjeta de débito con mi nombre. Úsala siempre que necesites algo, había dicho de manera casual. Me reí y le pregunté, ¿a qué cuenta está conectada? Solo a nuestra cuenta del hogar. Esa respuesta pareció inofensiva en su momento. Ahora, sentada dentro del banco, observé cómo la cajera giraba la pantalla de su ordenador ligeramente hacia mí. Mi nombre aparecía junto a la cuenta, y debajo había un saldo tan grande que, por unos segundos, honestamente pensé que la pantalla estaba equivocada. Había millones de dólares en esa cuenta. Dejé de respirar por un momento. Daniel nunca me había dicho que era rico. Salí del banco, me senté en mi honda y lo llamé. Hola, Clara, respondió. Daniel, ¿a qué te dedicas exactamente? Hubo un silencio. No muy largo, quizás 2 segundos, pero fue suficiente. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente. Fuera del banco. Otra pausa. No conduzcas. Voy para allá. 20 minutos después, ese mismo Taurus destartalado entró en el aparcamiento. Daniel salió y caminó hacia mi coche. Abrió la puerta del copiloto y se sentó a mi lado. No le dije hola. Simplemente lo miré y le dije, empieza a hablar. Él bajó la vista hacia su anillo de bodas. La cuenta es nuestra. Lo sé. Te añadí después de la boda. Eso también lo sé. Clara, hay millones de dólares en esa cuenta. Lo sé. Esa respuesta dolió más de lo que esperaba porque de repente me di cuenta de que el dinero no era el verdadero secreto. El verdadero secreto era que Daniel había sabido que yo no sabía, y me había dejado creer algo completamente diferente. Le pregunté por qué. Finalmente me contó la verdad. Su familia poseía un gran negocio inmobiliario comercial. Edificios de oficinas, centros comerciales, almacenes, propiedades de almacenamiento y otras inversiones se extendían por varios estados. Daniel no era simplemente acomodado. Valía mucho más dinero de lo que yo jamás había imaginado. Lo miré fijamente. Dejaste que te comprara los neumáticos. Parecía avergonzado. ¿Insististe? Dejaste que negociara una rotación de neumáticos más barata. Lo recuerdo. Y dejaste que creyera que apenas llegabas a fin de mes. Nunca dije que apenas llegara a fin de mes. No, dije en voz baja. Simplemente observaste cómo me lo creía. No tuvo respuesta, y ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. El dinero no me asustaba. El hecho de que lo hubiera ocultado, sí. Daniel explicó que su primer matrimonio se había desmoronado en parte porque el dinero había cambiado la relación. Después del divorcio, quería una vida tranquila. No quería que las mujeres lo trataran de manera diferente por su apellido. Lo entendía. Pero yo no era una extraña que había conocido en una cafetería. Era su esposa. Y al parecer, toda su familia ya sabía la verdad. Ese descubrimiento se convertiría en un problema aún mayor. Porque cuando Daniel me llevó a conocer a su madre y a su hermana unos días después, noté algo extraño en la forma en que me miraban. No estaban sorprendidas por el matrimonio. Me estaban observando, juzgándome.
Y entonces, a mitad de la cena, la hermana de Daniel dejó su copa y dijo con indiferencia, bueno, supongo que el secreto por fin ha salido a la luz. Miré a Daniel. No me devolvía la mirada. Y de repente, me di cuenta de que la cuenta bancaria no era lo único que mi marido me había estado ocultando. Para cuando llegamos a casa de la madre de Daniel, ya había repasado la conversación del banco en mi cabeza tantas veces que estaba cansada de escuchar mis propios pensamientos. Margarita me saludó calurosamente, pero algo en su sonrisa se sentía diferente ahora. Vanessa, la hermana de Daniel, era aún más difícil de descifrar. No paraba de hacer pequeñas preguntas sobre mi trabajo, mi casa y lo que pensaba hacer después de casarme. Al principio, respondí educadamente. Luego, las preguntas se volvieron demasiado específicas. ¿Todavía piensas seguir dando clases?, preguntó Margarita. Sí. ¿Por cuánto tiempo? La miré. Probablemente mientras lo disfrute. Vanessa sonrió. Bueno, desde luego, ahora tienes más opciones. Ahí estaba de nuevo. Más opciones. Dejé mi taza. ¿Hay algo que queráis preguntarme? La habitación se quedó en silencio. Daniel se movió a mi lado. Margarita dijo inmediatamente, nadie te está cuestionando. Pero no me convenció. 3 días antes, yo había sido una maestra que se había casado con un hombre con dinero. Ahora, sentía que estaba sentada frente a un jurado que decidía si yo pertenecía a su familia. En el camino a casa, finalmente le hice a Daniel la pregunta que me había estado molestando. ¿Tu familia pensó que me casé contigo por tu dinero? Mantuvo la vista en la carretera. A mi madre le preocupan esas cosas. Esa no es una respuesta. Suspiró. Sí. Me giré hacia la ventana. ¿Y tú? No respondió. Ese silencio me dijo más de lo que las palabras podrían haberlo hecho. Durante los días siguientes, Daniel y yo intentamos actuar con normalidad. Fuimos a trabajar. Cocinamos la cena. Sofía volvía del colegio y hablaba de todo excepto de la incómoda tensión entre nosotros. Pero yo podía sentir que algo estaba cambiando. Entonces, Daniel finalmente me habló de su primer matrimonio. Su exesposa, Melissa, había querido una casa más grande, más viajes y un estilo de vida más caro. Discutían constantemente por dinero. Pero, cuanto más me explicaba, más me daba cuenta de que la historia no era tan simple como él la había hecho sonar. Su madre nunca había confiado en Melissa. Su hermana había cuestionado casi todo lo que ella hacía. Y Daniel había intentado mantenerse en medio. «Estabas casado», le dije. No había un medio. Él bajó la mirada. Estaba intentando mantener a todos en calma. No, dije. Estabas evitando elegir un bando. No discutió. Eso me asustó más de lo que lo habría hecho una discusión. Unos días después, Daniel recibió una llamada sobre los planes de sucesión de su familia. Su madre quería que asistiera a una reunión sobre fideicomisos, la propiedad de la empresa y el futuro de Sofía. Le pregunté si debía ir. Dudó. No es necesario que vengas. Esa respuesta me molestó de inmediato. Pensé que era de la familia. Lo eres. Entonces, ¿por qué no debería estar allí? No pudo darme una respuesta clara, así que le dije que fuera. Pero antes de que se fuera, le dije algo que claramente no esperaba. Daniel, necesito que entiendas algo. Mantener la paz con tu familia no puede significar sacrificarme a mí. Se quedó allí en silencio. Esa noche, cuando regresó, actuó como si todo hubiera ido bien. Pero a la noche siguiente, le pregunté si Vanessa me había mencionado durante la reunión. Daniel pareció incómodo. Tenía algunas preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? Dudó. Preguntó si de verdad no sabías nada sobre el dinero antes de la boda. Se me encogió el estómago. ¿Y qué dijiste? Le dije que no lo sabías. ¿Eso es todo? Apartó la mirada. Sabía que había más.
Cuando te preguntó si era posible que lo supiera y simplemente hubiera fingido no saberlo, ¿qué dijiste? Daniel se quedó en silencio. Ese silencio rompió algo dentro de mí. Hice una pequeña maleta y le dije que me quedaría con mi amiga Ruth unos días. Daniel me siguió escaleras abajo. Clara, por favor. Necesito espacio. Sofía estaba de pie cerca de la escalera cuando me dirigí a la puerta. ¿Te vas? Me arrodillé y la abracé. Solo por unos días. Tu papá y yo necesitamos resolver algo. Sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Sigues siendo mi madrastra? Sí. Asintió lentamente. Luego hizo la pregunta que no pude responder. ¿Vas a volver? Miré a Daniel. Luego miré a Sofía. Todavía no lo sé. Me fui esa noche. Por primera vez desde lo del banco, no estaba pensando en los millones de Daniel. Estaba pensando en si podía confiar en el hombre que había detrás de ellos. 3 días después, Daniel vino a casa de Ruth. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. Sin excusas. Sin regalos caros. Sin promesas. Finalmente me contó la historia completa de su primer matrimonio, los miedos de su familia y la razón por la que había ocultado su riqueza. Y luego dijo algo que me hizo darme cuenta de que por fin podría estar entendiendo lo que había hecho. Creo que me he pasado toda la vida intentando evitar que me juzguen, dijo en voz baja. Y de alguna manera, terminé juzgándote a ti primero. No respondí porque había un secreto más esperando entre nosotros. Y esta vez no era Daniel quien lo había descubierto. Era yo. El secreto que había descubierto no era sobre dinero. Era sobre mí. Margarita me había contactado en privado y me había pedido que nos viéramos sin que Daniel lo supiera. Cuando llegué, colocó una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Quiero que entiendas algo, dijo. El dinero complica a las familias. Abrí la carpeta. Dentro había un acuerdo legal que me ofrecía una gran cantidad de dinero a cambio de aceptar límites adicionales con respecto a los activos familiares de Daniel. La miré. ¿Me estás ofreciendo dinero para que me vaya? No. Te estoy ofreciendo certidumbre. ¿Para quién? No respondió. Me llevé la carpeta, pero no se lo conté a Daniel de inmediato. Durante 2 días, la mantuve escondida en casa de Ruth. Y entonces me di cuenta de la terrible ironía. Había pasado semanas enfadada con Daniel por decidir lo que yo necesitaba saber. Ahora yo estaba haciendo exactamente lo mismo con él. Así que lo llamé. Cuando llegó, puse la carpeta sobre la mesa. Tu madre me dio esto. Leyó las primeras páginas. Su rostro cambió por completo. ¿Hizo qué? Me ofreció dinero. Daniel buscó su teléfono. Lo detuve. ¿Espera? Me miró. Casi no te lo cuento. ¿Por qué? Porque pensaba que te estaba protegiendo. Me miró fijamente durante varios segundos. Luego asintió lentamente. Eso me suena. Bajé la vista. Era la primera vez que uno de los dos entendía de verdad lo que había pasado. Ambos habíamos estado llamando protección al secretismo. Y de alguna manera, ambos nos habíamos convencido de que lo hacíamos por las razones correctas. Las cosas no se volvieron mágicamente perfectas después de eso. Daniel no me compró un coche nuevo. No me prometió un futuro extravagante. En cambio, empezó a hacer algo mucho más difícil. Cambió. Empezó a ir a terapia. Dejó de permitir que su familia discutiera nuestro matrimonio sin mí. Aprendió a responder preguntas difíciles en lugar de esconderse detrás del silencio. Y yo aprendí que la confianza no podía reconstruirse en una conversación emocional. Tenía que reconstruirse a través de cientos de momentos cotidianos. Finalmente, Daniel y yo empezamos terapia de pareja. Durante una sesión, el terapeuta le preguntó por qué me había ocultado su riqueza. Daniel bajó la mirada. Tenía miedo de que ella me viera de otra manera. El terapeuta esperó. Él suspiró. Está bien.
Tenía miedo de verme yo a ella de otra manera. Esa frase se me quedó grabada porque era la verdad. Unas semanas después, me reuní con mi propio abogado. No porque hubiera decidido divorciarme de Daniel, sino porque necesitaba entender mis opciones. Cuando Daniel se enteró, me hizo una pregunta. ¿Me vas a dejar? No lo sé. Parecía decepcionado, pero no discutió. No negoció. No me ofreció dinero. Simplemente dijo, de acuerdo. Por primera vez, me estaba dejando tomar mi propia decisión. Eso importaba. Unos meses más tarde, Daniel y yo asistimos a una cena benéfica familiar. Vanessa finalmente hizo otro comentario sobre lo drásticamente que había cambiado mi vida. Esta vez no me quedé callada. Le conté sobre el dinero que Margarita me había ofrecido. La sala se quedó en silencio. Margarita pareció avergonzada. Luego, finalmente admitió que había tenido miedo de que yo hiciera lo que creía que había hecho la primera esposa de Daniel. La miré y le dije, alguien una vez te hizo demostrar que pertenecías a esta familia. En lugar de asegurarte de que nadie más experimentara eso, lo convertiste en una tradición familiar. Por una vez, Margarita no tuvo respuesta. Entonces Daniel habló. Mi madre no es la única que le debe una disculpa a Clara. Me miró directamente. Yo también me equivoqué. Dejé que se casara conmigo sin saber toda la verdad porque tenía miedo de que la verdad la cambiara. Nadie habló. Y por primera vez, no sentí que me estuvieran poniendo a prueba. Sentí que mi marido por fin estaba a mi lado. No volví a casa esa noche. Tampoco prometí que todo estuviera arreglado. Nos tomamos nuestro tiempo. Daniel dejó de preguntarme cuándo iba a volver. Y extrañamente, fue entonces cuando empecé a pensar en volver a casa. Unos 3 meses después, empaqué mis cosas en casa de Ruth. Cuando entré por la puerta principal, Sofía bajó corriendo las escaleras. Se detuvo justo antes de llegar a mí. ¿Te quedas? Sonreí. De verdad. Me abrazó tan fuerte que casi lloré. Daniel estaba de pie detrás de ella, observando en silencio. No dijo nada. No era necesario. Meses después, nuestras finanzas eran totalmente transparentes. Sus intereses comerciales seguían siendo suyos. Mis ahorros e ingresos seguían siendo míos. Creamos una cuenta familiar compartida, y cada decisión se discutía abiertamente. Sin pruebas. Sin secretos. Sin adivinanzas. Margarita y yo nunca nos convertimos en mejores amigas, pero unos 6 meses después, se detuvo en la puerta después de visitar a Sofía. Te juzgué mal, dijo. Asentí. ¿Lo hiciste? Me dedicó una pequeña sonrisa. No pones las cosas fáciles, ¿verdad? Le devolví la sonrisa. Doy clases de 4º grado. La gente que lo pone todo fácil me hace desconfiar. Se rió, y eso fue suficiente. Mirando hacia atrás, los millones en esa cuenta bancaria no fueron lo que cambió mi vida. El dinero solo reveló algo que había estado oculto debajo. El matrimonio no se trata de saber cuánto tiene alguien en el banco. Se trata de saber si la persona a tu lado confía en ti lo suficiente como para decirte la verdad. Y a veces, la prueba más grande no es si puedes manejar la riqueza de alguien. Es si puedes sobrevivir a los secretos que vinieron con ella. Si te ha gustado la historia de Clara, dímelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si descubrieras que tu cónyuge te ha ocultado millones? ¿Y desde dónde me estás viendo hoy? Me encantaría saber de qué país o ciudad me estás escuchando. Si esta historia te mantuvo con curiosidad hasta el final, no olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y volver para la próxima historia.